Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá, a través de esta transmisión, en esta red social y plataforma digital, para continuar el estudio bíblico correspondiente. Sabemos de la necesidad que tenemos continuamente del aprendizaje de la palabra de Dios, así como también de las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado para pelear la batalla de la fe, para correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy vamos a poner en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre, este lugar y allí donde quiera que se encuentren, y este tiempo que lo vamos a consagrar al estudio de la palabra de Dios, para que sea de bendición para todos. Quiero que me acompañes allí donde quiera que te encuentres. Con toda reverencia vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, al darnos la vida, al permitirnos nuevamente estar reunidos a través de este medio. Sabemos con todo nuestro corazón que a través de las armas espirituales que tú nos has dejado, para que podamos pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, el estudio de tu palabra, juntamente con las demás armas espirituales, sabemos que son de bendición. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que tomes el control de este lugar, allí donde quiera que se encuentren, de este tiempo. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú quien tome este lugar. Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Maestro de Nazaret. Te pedimos que esta palabra tú la escribas, tú la grabes en nuestro corazón, mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad que el enemigo pretenda tratar de poner para obstaculizar este momento, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca espiritual, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, que esta palabra sea revelada por ti, para que se haga viva en nosotros, para que demos fruto al 100%. Señor, hoy te pido que esta palabra que vamos a estudiar llegue también a aquel o aquella que no te conozca. Hoy es el día, amigo y amiga, que no conoces de la gracia de Dios en Jesucristo, que lo puedes conocer hoy, personalmente, a través de esta palabra que hoy vamos a estudiar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te engrandecemos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo,
de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, en la continuación del estudio bíblico correspondiente al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos 12 al 16, para lo cual te pido, si tienes una Biblia a la mano, me acompañes en la lectura de los versículos, o bien, pues con reverencia, me escuches. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 al 16. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Nos damos cuenta que después de lo acontecido en el derramamiento del Espíritu Santo, posteriormente el primer discurso del apóstol Pedro, así como también la vida de los primeros cristianos, luego la curación de un hombre cojo de nacimiento, el discurso del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón y posteriormente el inicio de la persecución de la iglesia primitiva por parte de los principales sacerdotes, de los líderes, de los ancianos, de los que conformaban el Sanedrín del pueblo de Israel. El apóstol Pedro y el apóstol Juan sufrieron persecución desde el principio, ya que definitivamente a través de la palabra y de estos estudios bíblicos que hemos tenido con anterioridad, el Señor nos ha ido dando esa enseñanza en la cual nosotros, si hay algo muy importante, es que en medio de cualquier circunstancia debemos de pedirle al Señor que cada día aumente nuestra fe, que sea estable esa fe y confianza plena en el Señor, tal y como también los creyentes en su momento le pidieron al Señor confianza y valor. En los inicios de la iglesia primitiva, también si hay algo muy importante y que el Señor siempre nos ha exhortado a través de su palabra, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Ya que recordemos que también la misma palabra de Dios nos habla en los inicios de la iglesia primitiva que todas las cosas ellos las tenían en común. Luego, pues en este mismo capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles, en los primeros versículos del 1 al 11, nos narra el acontecimiento que definitivamente sucedió con Ananías y Zafira. ¿Y por qué mencionamos y hacemos resumen de lo anterior? Es que si hay algo muy importante, y siempre lo hemos recalcado, que cuando un siervo o una sierva de Dios está sirviendo en la obra y lo hace de corazón, van a haber persecuciones, van a haber toda clase de impedimentos que el enemigo, que el Señor los reprenda, muchas veces va a utilizar en cualquier aspecto, pero es ahí en donde el Señor está con nosotros. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que es a través de las muchas tribulaciones que tenemos que entrar al reino de Dios. Entonces, hoy, en estos versículos que hoy vamos a estudiar, hay algo muy importante. Además de la predicación del Evangelio, están las obras de Dios a través de las sanidades, de los milagros que
el pueblo de Israel fue testigo. Y decimos esto porque en este versículo número 12 del capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles dice: muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nos damos cuenta de la labor ministerial de los apóstoles. Lo mencionábamos al principio, de que esa labor apostólica estuvo siempre llena de obstáculos, pero al mismo tiempo Dios se manifestó en muchas maneras para que las buenas nuevas de salvación en Jesucristo llegasen al pueblo de Israel y a los gentiles. Y si hay algo muy importante, como lo habla el Señor a través de este versículo cuando dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Nosotros ya lo hemos estudiado con anterioridad, pero siempre es bueno volver a recalcar en cuanto a las señales y prodigios en el pueblo. Nosotros sabemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que tanto las operaciones del Padre, los dones espirituales concedidos por el Espíritu Santo, así como los dones ministeriales que concede el Señor Jesucristo, forman parte de nuestra vida. Y debemos de anhelar los mejores dones, como lo dice la palabra de Dios. En cuanto a las señales y prodigios en el pueblo, que son las operaciones del Padre, a través de el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y en estos días, estas están al alcance de los creyentes y son palpables. Las operaciones del Padre son las maneras que Dios demuestra su poder y autoridad a través de acciones sobrenaturales. Se evidencian principalmente en el Antiguo Testamento, las cuales sirven para respaldar a los siervos y siervas de Dios, mostrando el poder divino sobre la creación y revelar su propósito. La Biblia, pues, nos indica de los dones, de los ministerios y operaciones. Y lo explicábamos al principio, que los dones espirituales son habilidades dadas a los creyentes por el Espíritu Santo. Las operaciones del Padre son acciones directas de Dios, sin olvidar los dones ministeriales concedidos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto a las operaciones del Padre, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Dentro de las operaciones del Padre están divididas en 3 puntos. Como punto número 1 se encuentran las maravillas. A través de las maravillas se dan los milagros, los cuales muchas veces nos muestran fuerza, poder, eficiencia, potencia y también potestad. En cuanto a las maravillas, dentro de ellos se encuentran lo que son las sanidades y las resurrecciones. Quiero que me pongas atención a lo siguiente, ya que a manera de referencia en cuanto a lo que son las sanidades, quiero que me acompañe rápidamente en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 5, versículo número 14, el cual nos dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne
de un niño y quedó limpio. Aquí nos está hablando lógicamente de Naamán el sirio. Ya en el Nuevo Testamento, a manera de referencia, un pasaje muy conocido es acerca de la mujer con flujo de sangre y que fue sanada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo número 5, de los versículos 25 y 29, quiero que me pongas atención. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces nos damos cuenta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo que son las sanidades a manera de referencia. Y también quiero que me acompañes en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo número 4, versículos 32 al 35, en cuanto a las resurrecciones. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, versículos 32 al 35, dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, y poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aquí nos habla claramente del hijo de la tsunamita. Y quiero que me acompañes rápidamente a el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14. Evangelio de San Juan, capítulo número 11, rectificando. San Juan capítulo 11, versículo 41 al 44. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Nos habla de Lázaro. Y también quiero que me acompañes aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, del versículo 9 al 12. Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí nos damos cuenta de estos ejemplos de resurrecciones, pero quiero que por favor me pongas atención a lo siguiente. Recordemos que la palabra del Señor nos habla en la epístola a los Colosenses. Epístola a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 18,
Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué damos lectura a este versículo? Nosotros sabemos que a través de las maravillas vienen las sanidades y las resurrecciones de las personas que en su momento murieron físicamente, pero que el Señor les devolvió la vida porque resucitaron. Pero lógicamente, en el caso específico del hijo de la tsunamita, de Lázaro, hermano de María y de Marta, así como del joven Eutico, ellos como seres humanos, si bien es cierto, habían muerto físicamente y resucitaron nuevamente, en su momento volvieron a morir físicamente y no volvieron a resucitar. Pero recordemos nosotros que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él, si bien es cierto, murió, pero estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. A través del relato bíblico, dice la palabra de Dios que Él fue a predicar a los espíritus encarcelados y que le fue a quitar las llaves del Hades y de la muerte al enemigo a su propio territorio. La muerte no pudo retener el cuerpo del Señor, y por lo tanto el Señor resucitó al 3er día. Luego estuvo con los discípulos y con los demás que le seguían, y posteriormente Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros, y Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estos casos de las resurrecciones, por eso es que leímos Colosenses capítulo 1 versículo 18, porque al Señor Jesucristo también se le un título divino, es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Él ha sido el único que, si bien es cierto, Él murió, pero resucitó y está vivo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, lo mencionamos, las maravillas son operaciones del Padre. Como punto número 2, también están las señales. Las señales, lógicamente, dentro de lo que deja, es por ejemplo, las señales son signo de indicación, de mostrar la autoridad divina. La marca sobrenatural en cosas materiales o en el universo. Nos damos cuenta también de la protección de parte de Dios al pueblo de Israel cuando iban rumbo a Canaán. El desierto es perfeccionamiento. Canaán nos enseña la madurez adquirida en la batalla, y también nos damos cuenta dentro de las señales las 10 plagas, lo cual está escrito en Éxodo capítulo 7 versículo 12, que hubo en Egipto, como el granizo, la sangre, las ranas, las tinieblas, los piojos, las moscas, el ganado, la muerte de los primogénitos, las úlceras y las langostas. El desierto, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, la columna, nube, fuego, el mar rojo, lo que está escrito en Éxodo capítulo 13 versículo 21. El cruzar el río Jordán, figura del bautismo del Espíritu Santo, y también a través de ello cesa el maná, lo cual da paso a que el pueblo de Israel se le enseñe a labrar la tierra
y comer el alimento sólido. Como punto número 3 acerca de esto, de las operaciones del Padre, están los prodigios. Los prodigios anuncian un suceso extraño que causa asombro y es la evidencia de la omnipotencia de Dios, ya que anuncian acontecimientos. A manera de referencia, en el primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 17, versículo 1, todos conocemos el profeta Elías, como lo es el detener la lluvia. También otro prodigio es el prolongar el día, detener el sol y la luna, lo cual todos conocemos lo que está escrito en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 12. También otro prodigio de parte de Dios es que el acontecimiento de regresar 10 grados atrás, la sombra del reloj de sol de Acaz, como señal que Dios le dio al rey Ezequías de que iba a ser sanado, lo cual está escrito en el libro del profeta Isaías en el capítulo 38, versículo 8. Y también otro prodigio es la estrella de Belén, escrito en el Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 2. Entonces, los milagros. Y aquí viene algo muy importante. Los milagros de sanidad realizadas por los apóstoles. Quiero que me acompañes rápidamente a la epístola de los Romanos. En el capítulo número 15, versículo 19, el cual nos dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hebreos 2:4 nos dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En el Antiguo Testamento, a través de aquellos siervos, también de los profetas, Dios manifestó las operaciones, y ya en su momento, en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando ya los apóstoles empezaron juntamente con la iglesia primitiva a desarrollar la divulgación del Evangelio, conjuntamente con las sanidades, los milagros y los prodigios. Entonces, si hay algo muy importante que también en este versículo número 12 nos dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La unidad de la iglesia, o sea, un mismo sentir en Jesucristo. Si hay algo muy importante en el aspecto espiritual, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es la unidad. No estar en peleas, en discordias, porque eso divide. El enemigo, que el Señor los reprenda, muchas veces se aprovecha de las discordias, de los conflictos en la iglesia, ya no digamos en los hogares. Y la unidad de la iglesia, el encontrarse en un mismo sentir en Jesucristo, eso le dio fortaleza a la iglesia primitiva. Y nos habla del pórtico de Salomón. Como todos nosotros sabemos que el pórtico de Salomón era una columna cubierta ubicada al lado oriental del patio exterior del templo de Jerusalén. Era un lugar de enseñanza y predicación donde también Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, junto con sus discípulos, Él también estuvo en algún momento, lo cual está escrito en San Juan capítulo 10, versículo 23. Y más adelante también los apóstoles estuvieron allí. Recordemos que además era un pórtico que rodeaba el atrio de los gentiles. Y la simbología acerca de el pórtico de
de Salomón nos recuerda que Dios quiere morar entre su pueblo, sirviendo como un recordatorio de su continua presencia. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Como lo mencionábamos al principio, la persecución de la iglesia ya se había iniciado, y aún los judíos que habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas tenían cierto temor debido a la persecución emprendida por los sacerdotes, por los ancianos, por los miembros del Sanedrín. Y por lo tanto, acá nos dice de los demás, se refiere a aquellos que no eran parte de la iglesia primitiva y que, aunque tenían temor o respeto por los apóstoles, no se atrevían a unirse a ellos por temor a represalias, como lo reiteramos, de los sacerdotes, ancianos y del Sanedrín. También nos damos cuenta acerca del temor mundano. Recordemos que el temor mundano es algo que también le hace mucho daño a las personas, ya que este temor definitivamente muchas veces impide que aquel o aquella que busque de Dios pues tenga duda, y el enemigo, que el Señor lo reprenda, se aprovecha para que no llegue a la luz admirable de Jesucristo. Cuando dice: mas el pueblo les alababa grandemente, nos habla de la gracia de Dios. Los apóstoles, los hermanos y las hermanas en Jesucristo de la iglesia primitiva, ellos tenían la gracia de Dios. Y dice: y ante el pueblo a través de gran estima. O sea, esto se debía al buen testimonio que ellos tenían. Y en el versículo número 14 nos habla el Señor y nos dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Aquí nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que la fe de los convertidos, o sea, almas ganadas para Jesucristo, dice que aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, los hermanos y hermanas en Jesucristo, la iglesia, el crecimiento del reino y algo muy importante, el avivamiento espiritual a través de la palabra de Dios. Recordemos específicamente en la antigüedad, en el pueblo de Israel, ha acontecido avivamientos espirituales. Y en esta oportunidad, en los inicios de la iglesia primitiva, también hubo un avivamiento espiritual, tanto de almas ganadas para Jesucristo, como también el que los milagros diversos, las liberaciones, se estaban manifestando. Y en el versículo número 15 nos dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La fe, la necesidad de buscar de Dios sin escatimar esfuerzo alguno, el anhelo. Desde el momento en que las personas, dice, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, ahí nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que cuando nosotros tenemos esa necesidad de buscar de Dios, muchas veces no miramos obstáculos. Se pueden presentar muchas circunstancias negativas principalmente, pero eso no impide. Esto nos recuerda también cuando el paralítico, dice la palabra del Señor en los evangelios, que el Señor se encontraba en una casa predicando, enseñando, y que estaba llena y que no había lugar, y que unos hombres llevaron
a un paralítico en su lecho, y que como no pudieron entrar a la casa, ellos por el techo lo bajaron. Miren la fe. Y como lo mencionamos, la necesidad de buscar de Dios sin escatimar esfuerzo alguno. A aquellos hombres pues no les importó subirse al techo y por la ventana, porque recordemos que muchas casas en el pueblo de Israel tienen ventanas, no como las conocemos nosotros acá por nuestros países, que las ventanas por lo regular están a mediana o están a una gran altura de las paredes, y en el techo pues lo que conocemos los tragaluces. Pero en aquel tiempo las casas de Israel tenían ventanas, pero en lo alto de los techos, que se podían abrir, y eso hicieron en este caso, y por eso lo mencionábamos. Pero esto definitivamente, para que esto llegara a suceder, nosotros hemos siempre recalcado, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo para que nosotros tengamos poder. Y esto es lo que en realidad estamos viendo acá, porque dice: para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 40, que nos dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. En el capítulo 10, versículo 44, siempre de acá de Hechos de los Apóstoles, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces nos damos cuenta que la llenura del Espíritu Santo, en su momento a los apóstoles, al apóstol Pedro, y hoy a nosotros, los hijos y las que son hijas de Dios, si somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos va a usar en muchos aspectos. También cuando acá en este mismo versículo dice: a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El poder de sanidad, pero no era porque el apóstol Pedro en sí, el hombre, tuviera ese poder, no. Lo reiteramos, la llenura del Espíritu Santo de Dios estaba sobre el apóstol Pedro y se manifestaba el poder de sanidad. Quiero que me acompañe rápidamente acá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19, versículos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vamos rápidamente a Primera de Corintios, en el capítulo número 2, versículo 4, nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Efesios capítulo 3, versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y en segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7, nos dice:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, aleluya. Alabado y bendito sea Dios. En el versículo 16 dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El anhelo de ser sanados por Dios no importaba la distancia geográfica que se encontraran. Dice que llegaron a la ciudad de Jerusalén. Nos habla de enfermos y también de poseídos por espíritus inmundos que fueron liberados. El echar fuera demonios. Quiero que me acompañes aquí en el capítulo 16, versículo número 18 de Hechos. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Si nos damos cuenta de las sanidades realizadas por Dios a través de los apóstoles, aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo número 34, nos dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Como les mencionábamos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, no es el hombre, no es la mujer quien sana, es el Señor Jesucristo. Lo leemos. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hechos capítulo 14, versículo 10. Dice: y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo número 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, en el versículo 8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Amén, aleluya. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a través de estos versículos que hoy hemos estudiado, nos damos cuenta que la enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra, y como siempre lo hemos mencionado, juntamente con las demás armas espirituales que Él nos ha dado: la oración, el clamor, el ayuno, la alabanza, la adoración, el servirle de corazón, el tener los privilegios que Él nos da, la función en la cual Él nos ha puesto, y lo que siempre hemos manifestado: la llenura del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta a través de estos versículos que hoy hemos estudiado y que el Señor nos ha enseñado a través del Espíritu Santo, la revelación de los mismos, si hay algo muy importante, es que a pesar que los ateos, los escépticos, los enemigos de Dios, los perseguidores del Evangelio de Jesucristo argumentan, yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo:
Los milagros se creen por fe en Dios, porque son sobrenaturales y no tienen explicación científica, ya que si la tuviera, no serían milagros. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y nos damos cuenta del anhelo y búsqueda de Dios, que no importando las distancias geográficas, el tiempo, cuando hay un anhelo de buscar de Dios en todo aspecto, no hay nada que se oponga. También nos damos cuenta de la gracia de Dios, de la gracia ante los demás cuando le servimos de corazón, tal y como los apóstoles y todos los hermanos y hermanas en Jesucristo de la iglesia primitiva, porque dice que mas el pueblo los alababa grandemente. Y también nos habla del avivamiento espiritual, porque recordemos que un avivamiento espiritual empieza por casa y luego hacia los demás. Y mencionábamos en su momento, en la antigüedad hubo varios avivamientos que tuvieron lugar en Israel. Por mencionar, en el tiempo del rey David, del rey Asa, del rey Josafat, del rey Ezequías, del rey Josías, principalmente este último, en el tiempo del rey Josías. Entonces, si hay algo muy importante, que cuando hay un avivamiento espiritual en cualquier lugar, el Señor se manifiesta de muchas maneras y principalmente a través tanto de los dones espirituales, de los dones ministeriales y de las operaciones del Padre. Recordemos que las enfermedades físicas, del espíritu, del alma, solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el médico de médicos, solo Él puede sanar toda enfermedad. Recordemos lo que habla el Salmo 147:3. La palabra del Señor nos dice acerca de ello en el Salmo 147:3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y recordemos también que cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio acá en la tierra, lo escrito allá en San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Aleluya. El don de sanidad. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos de buscar, debemos de pedirle a Dios que nos dé los mejores dones, pero no por vanidad, no por altivez, sino el anhelo y el deseo de servirle. La llenura del Espíritu Santo es muy importante en la vida del hijo o de la hija de Dios, del siervo, de la sierva de Dios, porque a través de ello el Señor nos va a usar para su obra, tanto en la predicación de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, de la palabra de Dios en sí, sino que también en la obra. Recordemos que como
miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes dones, talentos, ministerios, privilegios, pero estamos en un mismo sentir, que es en Jesucristo. Y recordemos, como lo explicábamos en el versículo 12 de este mismo capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, la unidad. Recordemos que si aún en lo terrenal muchas veces este refrán, que la unión hace la fuerza, cuanto más en lo espiritual, estar unidos en un mismo sentir en Jesucristo. Hoy, amigo, amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy es el día. Mira lo que la palabra del Señor nos dice. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hoy, ¿has escuchado esta palabra? No es casualidad, no es buena suerte, no es a la aventura, es porque el Señor te habla. Él quiere que tú te acerques a Él y que dejes esa vida que has llevado. Yo no soy quien para señalarte o para juzgarte, porque yo también soy un ser humano imperfecto. Y por eso, hoy, amigo, amiga, si tú sientes en tu corazón que esa vida que estás llevando de desobediencia, de rebeldía ante Dios, o quizás de pecado extremo, no lo sé, solo Dios y tú lo sabes. Pero yo te digo, hay solución para los problemas. Hay solución para todo aquello, porque lo que para el hombre y la mujer es imposible, para Dios todo es posible. Hoy, abre tu corazón, abre tu vida, porque el Señor te está hablando y te llama. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, a través de estos versículos que hoy hemos estudiado, yo te digo algo: sigamos adelante. No importa lo que tengamos que pasar, pero es necesario. Si hoy estás pasando por un desierto, por una prueba, por una tentación, es porque el Señor te está moldeando. Recuerda lo que dice la palabra del Señor: y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si tú fuiste llamado por el Señor, fuiste escogido, Él no te va a dejar, así como a ninguno de sus hijos y de sus hijas nos ha dejado. Porque si bien es cierto, tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el fuego, por la llama, por los ríos y por las aguas, Él no nos abandona. Recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, 20. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado hoy. Sabemos, Señor, que cada día buscamos de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bendición. Te pedimos que esta palabra haya llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que la pongamos por obra. Y que aquel o aquella que no te conoce y que haya sido tocado en su corazón, que hoy te pueda conocer, que hoy salga de la oscuridad y venga a la luz admirable de Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, porque cada día nos das la vida, nos das el privilegio de servirte. Como seres humanos en una o en otra manera te fallamos, pero tu palabra dice
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque tu palabra también nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, porque eres bueno, porque tu gracia y misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por amor a la humanidad en la cruz del Calvario, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque cada día aumentas nuestra fe y cada día nos das la oportunidad de servirte, porque sabemos que solamente a través de todo ello vamos a seguir adelante. Y como lo dice tu palabra, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nuevamente le pedimos al Señor que en la próxima reunión sigamos continuando este estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia, de toda la congregación en general, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo, y si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros su iglesia, estaremos nuevamente en la continuación del estudio de la palabra de Dios en la próxima reunión que tengamos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén, amén y amén.